Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Para nosotros. El lunes. El sábado. El primer día de la semana es el sábado. El sábado. Por eso que el niño Sí, por eso que yo baño el sábado. ¿Y por qué no me gusta cuando el séptimo día? Porque el séptimo día es el sábado. ¿El séptimo? Oh, sí. Sí. Por eso Dios descansó el séptimo día. Lo que pasa es que en nuestra cultura el último día es el domingo. Pero si tú vas a la cultura de Israel, a los asiáticos, el último día de ellos es el sábado, el día de descanso, el Shabbat. Wow. Por eso dice el Shabbat, es el día del descanso. Pero bien, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Qué lindo. He aquí os he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciéndoles: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Amén. Cada uno de ellos lo dijo de diferente manera. En cada uno de los evangelios se expresó de manera diferente cómo fue la resurrección. Y hay una de ellas, la estoy buscando, que Jesús le habló en el camino, y ella no sabía que él estaba hablando. Ella iba caminando de vuelta de la tumba y Jesús se le aparece y Jesús le dice: ¿qué fue lo que pasó? No sé. Y ella le dice: pero tú no te enteraste, tú fuiste el único que no te enteraste. Y ella dijo: o sea, Jesús lo que estaba buscando, estar con ella. Y ella le dijo: tú no te enteraste, tú fuiste el único que no supiste lo que pasó aquí, que mataron a Jesús. Y era él que estaba ahí delante de ella, pero ella no sabía todavía que él había resucitado. Le dijo: pero soy yo, María Magdalena, me parece. Lo que pasa es que cada uno lo contó como investigó. Lucas era un poquito más detallista porque era un doctor. Miren lo que dice en Juan capítulo 20. ¿Lo tienen? Juan capítulo 20, la misma escena, pero contada con otra perspectiva.
¿Lo tienen? El día primero de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Vean, en la otra, en Mateo cuenta que el ángel bajó y que si yo qué y todo eso. Aquí no. ¿Están viendo la diferencia? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos. O sea, aquí está contando la historia de otra manera, de otro ángulo. Aquel que amaba a Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, miren este detalle, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio que los lienzos puestos allí. El verso 7 es lo más hermoso. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. O sea, ese sudario posiblemente estaba lleno de sangre. ¿Se entiende? El sudario es lo que va aquí. Era como con lo que envolvía en la cabeza. ¿Sabe? Porque era buscando que el cuerpo se descompusiera más lento. Era como protegiendo, pero acuérdense que le clavaban la corona de espina. Bien, el sudario que le habían puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. Escuchen ese detalle. O sea, el sudario y los lienzos no son lo mismo. Los lienzos es la parte que envuelve el cuerpo, el sudario es para aquí. ¿Están viendo la diferencia? Él dice: no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. ¿Por qué razón la Biblia nos da este detalle de que el sudario estaba envuelto y puesto en un lugar aparte? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección de Jesucristo? Esa es la manera de Jesús decir: yo resucité. Una de las más claras. Porque el escritor está mencionando que Simón Pedro, que era uno de sus íntimos, estaba notando el detalle de que el sudario estaba doblado. ¿Ustedes han visto cómo los guardias o los militares tienden sus camas? ¿O no lo han visto nunca ni siquiera en internet? Un militar no le puede dejar un borde torcido a la cama. No puede dejar una parte arrugada. Eso no existe en un militar. Eso tiene que ser, miren, exactamente perfecto, porque hasta eso se recibe. Tienen que rodar la moneda, pasarlo, que no se caiga. Que no se caiga. O sea, un asunto por el lío. Pero miren el detalle: no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, cuando Jesús resucitó, él agarró su sudario y lo dobló y lo puso aparte para decirle: usted me ha visto hacer esto otra vez, dése cuenta que fui yo. Miren cómo está enrollado, lo dice específicamente el texto. ¿Vieron? Ese detalle está ahí, pero a veces uno no se detiene. Ven la cara. A veces uno se detiene a mirar esto. Pero Jesús estaba diciendo: ustedes están cansados de amanecer conmigo y saben cómo yo me levanto. Saben cómo yo doblo la cama en buen dominicano. Ustedes saben que yo no me levanto y soy desorganizado. Yo doblo mis cosas y lo pongo en un lugar aparte. Y cuando Simón Pedro vio eso, dijo: espérate, no. Yo tengo 3 años viviendo con él y yo me he dado cuenta cómo es que él lo hace. Fue
Fue Él que resucitó, no fue otro. Es que Él lo hace así, Él lo hace así, en ese quinite que le gusta. ¿Vieron el detalle de Jesús? Diciendo, fui yo el que resucité. Cuando nosotros miramos esta historia, esta es la parte que uno no quiere que llegue de la película. Cuando uno ve la película, uno no quiere ver la parte de la muerte de Jesús. Eso saca lágrimas, compunge el alma, ¿sí o no? Hasta un impío que vea la pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿sí o no, Carlos? Sí. Se le estremece el alma. Yo recuerdo, no sé si ustedes se recuerdan cuando salió, como en el año 2020, por ahí, o más para atrás. Eso se hizo viral. Todo el mundo hablando de esa película porque la hicieron bien sangrienta, ¿se acuerdan? Sí. Porque no habían vendido una pasión de Cristo más light. Pero cuando hicieron la parte de Mel Gibson, sí, que fue la parte donde se le van los cueros de la piel, lo fuerte que se dice que esa película no es ni un 30% de la realidad de lo que se vive. Oigan eso. Y cuando uno ve esa escena, uno, wow, alguien sufrió así por la humanidad, alguien lloró, alguien, ¿verdad? Y no queremos esa parte, pero es necesaria esa parte porque es la que trae la resurrección. Sin la muerte no hay resurrección. Sin la muerte no hay vida. Sin la muerte no hubiese sido completado el sacrificio. Por eso cuando Simón Pedro, este mismo, Jesús pregunta ya en un preámbulo de su muerte, quizá un día antes o semanas antes, la Biblia no especifica la fecha. Jesús le pregunta a los discípulos y algunos discípulos le responden, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres un profeta. Y así. Y Jesús le pregunta otra vez, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Simón Pedro se para y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús se detiene y dice, wow, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Amén. Más adelante, en el próximo capítulo, Jesús habla otra vez de su muerte. Jesús lo estaba como orientando a ellos. Jesús le estaba diciendo, miren, esto es el tráiler de la película. Esto es lo que viene. Me van a matar, me van a entregar, me van a vender, me van a traicionar, tengo que sufrir en manos de mis opresores, esto. Pero cada vez que Jesús le decía eso, supongo yo que sus discípulos se turbaban porque ¿quién quiere que le maten al líder? Y más si le ha cambiado la vida. Y entonces, ese día que Jesús le dijo, ya mi día está cercano, ya mi muerte está cerca, Pedro, el mismo Pedro se detiene y dice, hey, no te dejes matar. Le dice Pedro, güey, pero no, ¿cómo que tú te vas a dejar matar? No te dejes matar, nosotros te necesitamos vivos. Y Jesús le dijo, apártate de ti, Satanás. Porque no piensa en la cosa de arriba, solamente en la cosa de abajo. El mismo tipo que había dicho la revelación de que era el Cristo, un momento después se llenó de la carne. ¿Ok? Nosotros podemos irnos de aquí, miren, creyendo en la resurrección como nadie. Y si nos descuidamos, la semana que viene no queremos regresar. La semana que viene decimos, ¿para qué más creer? Yo, es una teoría más, es un cuento más. Yo voy a creer ahora en el tarot. Yo voy a creer en otra cosa, no sé, en los astros. No sé si me doy a entender. Estamos hablando de alguien que andaba con Jesús. No era un nuevo creyente, no era un neófito, era alguien que ya había andado con él. Y un momento después, día después, el mismo tipo que dijo, tú eres el Cristo, y Jesús dijo, wow,
no te lo reveló ni carne ni sangre. Luego dijo, no te dejes matar. Y Jesús tiene que decirle a ese tipo, al que le dijo, mi padre te lo reveló, apártate de mí, Satanás. Santo. Aleluya. Pero Jesús, sin embargo, le dice, esa palabra me gusta mucho, sin embargo. Le digo, porque es como un cambio de página. Sin embargo, valga la redundancia, a Judas, Jesús le dice, haz lo que vas a hacer rápido. Qué difícil se me haría a nosotros decirle a alguien que nosotros sabemos que nos va a hacer un daño. Manito, estoy esperando que tú me traiciones. Carlos, estoy esperando que tú me publiques en Facebook. Estoy esperando que tú me murmures. Estoy esperando que tú me calumnies. O sea, eso es fuerte. Y Jesús le está diciendo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Aleluya. Jesús sabe que Él es el instrumento para que Él esté en una cruz. Pero Jesús sabe que sin ese instrumento, si no hay cruz, no hay redención. Si no hay redención, no hay perdón de pecados. Y Él necesita llegar a ese propósito rápido. A uno le dice, apártate de mí. Mire qué locura, Edgar. Al que lo está defendiendo de la muerte le dice Satanás. Y al que lo está llevando a la vida le dice amigo. Cuando Judas llegó con el grupo de fariseos y escribas a aprender a Jesús, que Él le da un beso, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se acuerdan o se la recuerdan? Amigo, con un beso creció que salió del hombre. Oigan qué respuesta, amigo. Yo creo que esa palabra fue que hizo que Judas se ahorcara. La gente que te hace daño no soporta que tú lo llames amigo. Bueno, sin palabras. No, ellos no pueden creer que tú les sirvas. Una locura, señor. Una locura. Y Jesús te está enseñando mucho aquí. ¿Están entendiendo sí o no? Amén. Pues yo me estoy disfrutando de este mensaje, como si estuviera predicando a otra gente. Amén. Jesús a Pedro, que lo está defendiendo de la cruz, de la muerte, lo llama Satanás. Yo quiero pararme aquí un segundo. Hay personas que tú crees que están haciendo un bien y solo Satanás que está en el lado tuyo. Mira, te lo voy a decir de esta manera. ¿Quién sabe que tú tienes área en tu vida que tú debes crucificar y te la aplaude? Ese es un Satanás. Porque ¿qué es lo que representa una área en mi vida que no está crucificada? Quiere decir que está viva, que no representa a Cristo. Alguien tiene que alabarlo en esta mañana. Si yo tengo a un amigo, a un hermano, a mi mamá, a mi papá, que me ve haciendo lo malo y me lo aplaude, ese es un Satanás en mi vida. Pero si tengo otro que anda con una vara, que cada vez que me ve torcido me dice, fuácate, camina derecho, anda por aquí. Gloria. Ese humanamente no lo quiero porque me irrita, alguien lo alaba. Amén. Me incomoda, pero me está llevando al propósito. Mira, te lo voy a decir de esta manera. La gente que tú necesitas en tu vida, muchas veces tú no la soportas. Ay. La gente que tú necesitas en tu vida fácilmente no te cae muy bien. Mira cómo Jesús le llama a Judas amigo. Y a Pedro, Satanás. Pero nosotros hacemos al revés. al que
Al que no quiere evitar el proceso, le decimos amigo, y al otro le llamamos amigo. Hello. Hello. También me estoy predicando a mí también. Amén. Aleluya. Le estoy predicando a la gente de TikTok aquí. Amén. Aquí o se me fue. Dígame la verdad. Aleluya. Que eso duele. Y Jesús nos enseñó eso. Nadie que te traicione soporta que tú digas amigo. Por eso Judas se estremece y dice, ¿qué yo hice? ¿Ah? Pero bien, no me quiero detener ahí. Acontece esto, a Jesús lo arrestan y empieza el proceso difícil. Comienza el proceso de ir de un lugar a otro, a ver quién lo va a condenar, a ver qué fue lo que hizo, para mirar los cargos que hay en su contra. Algunos se lavan la mano como Pilato y así, etcétera. Pero cuando llega el momento ya de Jesús ser crucificado, algo impresionante ocurre. Y es que todo lo que hay escrito antes de este acontecimiento empieza a cumplirse. Se vendieron los vestidos de él, se los rifaron. Su muerte anunció la apertura de algo sobrenatural. Ustedes recuerdan cuando Jesús está ya muerto en la cruz, que lo crucificaron, que vino un guardia para probar si estaba muerto y lo cruzó con una daga y lo penetró por acá, por el costado. ¿Se acuerda esa parte? Sí. Y en ese momento ocurre un nacimiento. El nacimiento tuyo y mío. El nacimiento de la iglesia que él estaba fundando. Porque las mujeres, cuando van a parir, ¿qué es lo primero que destilan? Destilan agua. El agua salió, el líquido amniótico es desprendido, porque ya va a venir el bebé, va a venir la bebé, va a venir el muchacho, va a venir el proyecto. Lo primero que sale es el agua, se desprende. Jesús botó agua. Y luego, entonces, botó sangre. Tiene otro significado más profundo todavía. Cuando nosotros somos sumergidos al agua, nosotros somos bautizados. Aleluya. Pero luego en su sangre somos limpiados. Aleluya. Jesús se cree que ese soldado que penetró a Jesús fue salvo en mí. ¿Quién va a aguantar que la sangre del cordero le caiga encima? ¿Ah? Primero su agua. Pero hay algo tan impresionante, y es que, Carlos, en la línea sanguínea existen todo tipo de clases de sangre. Tipo A, tipo B, O negativa, O positivo, B, HR, qué sé yo. Yo no me sé todos esos nombres, perdónenme. Pero me gusta algo de la sangre de Cristo. Pregúntenme qué. Que en su sangre estaban inscritas todos los tipos de sangre. Porque Él no murió por lo positivo. Él no murió por lo B. Él no murió por lo H, por lo R. Él murió por todos. En su sangre estaban inscritas todos los tipos de sangre que la humanidad necesitaba para ser salva. ¿No te sorprende eso de Jesús? Señores, ustedes bien lo saben que aquí casi ninguno tenemos la misma sangre. Yo soy A positivo. Posiblemente habemos 3, pero nosotros somos distintos. O sea, Él no murió por lo A. Él no murió por lo B. Él murió por todas las generaciones que iban a pasar por la tierra. No solamente por nosotros los que estamos aquí, por los que no han nacido, y esa sangre tiene poder sobre ellos para salvarnos. Miren qué tipo de amor. ¿Qué tipo de amor es ese de nuestro Jesús? Que en Él estaba reunido esa gracia. Sus discípulos no entienden por qué razón el tipo tiene que dejarse morir.
Porque ellos conocen que Él tiene poder para dar una orden y que Dios mande ángeles y destruya todo. Ahora, me gusta algo de Jesús, y es que cuando Jesús muere, acontece algo. Vamos a leer. Aleluya. Aleluya. Ocurrieron algunas cosas. Una de ellas es esta, Mateo 28, 18. Ustedes saben que cuando Jesús fue al desierto, en Mateo capítulo 4, Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Porque legalmente, escúchenme aquí, Adán, por su transgresión, le entregó legalmente a las tinieblas los poderes de este mundo, la potestad. Por eso Satanás se menciona como el príncipe de este siglo. ¿Ok? Él se menciona como el príncipe de este siglo. Y al él mencionarse así, quiere decir que él tiene potestad. Ahora, miren lo que pasa cuando Jesús muere y es resucitado. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, cambió el papel ahora. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, esa autoridad que las tinieblas tenían sobre nosotros, ahora Él nos la dio a nosotros sobre ella. Aleluya. Por eso antes tú no podías vencer quizá una tentación, y ahora tú te ríes, porque ya tú tienes la autoridad de Cristo en ti. No es que tú y yo somos fuertes, no es que tú vas a decir: ay, yo soy ahora la creyente, el cantante, no. Lo que pasa es que por legalidad tú tienes la autoridad ahora. Toda potestad te es dada, Edgar, Lina, Carlos, Amada, a mí también. Toda potestad Cristo nos la dio, y ahora el mundo tiene que responder a Cristo en mí. Por eso ahora nosotros oramos por un enfermo y se sana. Nosotros le predicamos el evangelio a una gente que está mal de aquí y se endereza. Porque no somos nosotros, es Cristo en mí, esperanza de gloria. No es un mensaje que yo te predique, no es que yo te ponga la mano, no es que yo te tire saliva, no es que yo te ponga aceite, es la autoridad de Cristo en un hombre. Pero la iglesia tiene que entender que eso no es del pastor, que eso no es del líder, que eso fue para todos. Para todos. Por eso, aunque tus hijos estén torcidos, tú tienes la autoridad de Cristo para que se enderecen. Aunque tu familia se esté tambaleando, tú tienes la autoridad de Cristo para hacer las cosas diferentes. ¿Alguien me está entendiendo aquí, sí o no? Amén. Yo tengo la autoridad de Cristo. ¿Alguien lo dice conmigo? Yo tengo la autoridad de Cristo en mi vida. Yo tengo la autoridad de Cristo en mi familia. Yo tengo la autoridad de Cristo para gobernar. Yo tengo la autoridad de Cristo para hacer las cosas diferentes. Por su autoridad yo puedo gobernar. Mira lo que dice el texto: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Escucha esto. Escucha esto. Mateo 27. Mateo 27. No, usted no va a creer esto, usted no lo lee. Aleluya.
te creas que nuestro Dios es un Dios. ¿27 qué pasó? Puede ser el 46. ¿Lo tiene? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el grito más desesperante de la historia, porque por primera vez el Padre y el Hijo se separaron. Y Jesús estaba sintiendo ese dolor de la separación. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Vieron Espíritu con la E minúscula? ¿Y por qué pasó? Porque no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Él. He aquí, verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Oigan esto parece, escuchen esto, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, en el mismo instante que Jesús se muere, muchos otros resucitaron. ¿Está ahí? ¿Vieron? Se abrieron los sepulcros de muchos de los santos que habían dormido. ¿Ustedes se imaginan ese acontecimiento? El tipo doblando la cabeza y abriéndose la tumba de otra gente. Imagino que eso fue algo estremecedor para ese pueblo. Yo no sé cómo aún la gente viendo esto no creyeron que él era el hombre. Miren lo que pasó cuando él murió. Ahora quiero darte un aliento. Tú y yo, dice la Biblia que tenemos que ser partícipes de su muerte. No es que tú y yo vamos a ser azotados, vamos a ir a una cruz literal. No. Pero Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que crucificar tu orgullo cada día para seguir a Jesús. Tú tienes que crucificar tu humanidad para tú seguirle. Y cuando tú logras crucificar eso en tu vida, pues te toca a ti y a mí. Entonces tú eres partícipe de su muerte. Y ahora, y como fuiste partícipe de su muerte, puedes entonces participar de su resurrección. Nadie que no pase por la cruz puede participar de la resurrección. Por eso Jesús no se le manda a la cruz, porque Él sabe que ella es el instrumento para hacer el switch de muerte a vida. Él sabe que ella es dura, es difícil, nadie quiere pasar por ahí, pero es necesario. ¿Se acuerdan Hexemaní? Cierro aquí. Hexemaní es la prensa de aceite, sin su significado etimológico. La palabra Hexemaní en dominicano o en hebreo lo que significa es prensa de aceite. ¿Qué es una prensa de aceite? Era un lugar donde se ponía la oliva y se machacaba como con una prensa.
Ustedes saben, los olivas, las olivas que nosotros usamos, se prensaban para que botase el aceite y lo utilizaban para vender, para cocinar, para todo tipo de uso. Hay dos tipos de aceite. El aceite virgen, el extra virgen no existe, eso es comercial. Solamente el virgen y el no virgen. El extra virgen es un negocio comercial. ¿Qué pasa con el aceite virgen? Que el aceite virgen es utilizable para la mesa santa. El aceite virgen solamente se le entregaba a los sacerdotes del templo y a los ministros para que ungieran la gente, para que ungieran todo lo que tenía que ver con el Señor. Ese aceite no se negociaba, era el mejor. ¿Por qué era el aceite virgen? Porque ese aceite no había que prensarlo para que saliera, era por sí solo. ¿Tú entiendes la diferencia? Por ejemplo, supongamos que esa es la prensa, ¿verdad? Este púlpito es la prensa, o no, aquí, la misma fase. Esta es la prensa, ¿verdad? Y este es el olivo. Al yo colocarlo así, él solo desprende aceite por su propio peso. Ese es el aceite virgen. Esa es la segunda etapa. Ya el olivo está triturado, está, ¿verdad?, machacado. Pero el primero, que sale por su propio peso, es el virgen. ¿Se acuerdan a Jesús cuando lloró sangre, sudó sangre? Ese es el primer aceite. El virgen. Por eso cuando llevas ese maní, él sudó sangre. Pero tiene que por sí solo cuando Sí. el tiempo de conservación solo. O sea, cuando tú pones la prensa, por su propio peso ellos desprenden. Pero la presa sin prensarlo. Sin prensarlo. Por eso Jesús en Getsemaní sudó sangre. Sus vasos capilares, por la presión que tenía, por la presión del pecado que venía, se explotaron y desprendió sangre. Sudó sangre. ¿Qué pasa? Que la segunda etapa del aceite, ¿cuál es? Cuando ¿qué vino después para Jesús? Los azotes. ¿Y qué vino a través de esos azotes? Sangre. El segundo aceite. ¿Vieron que nada ocurre sin un significado en la palabra? Todo tiene un significado. Todo tiene, nada carece de significado en la palabra del Señor. Y es tan impresionante saber que Él, por amor a ti y a mí, murió. Por amor a milagros transformados en Él murió. Así que yo quiero que tú te levantes y que tú puedas reconocer a ese amor.